Muy bien, chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos a su curso de auxiliar en educación inicial. Y muchas gracias, chicos, acá por estar presentes y evidentemente vamos a desarrollar nuestro tema número 3. Ya estamos a puertas de acabar este curso que va a ser de 4 sesiones en esta oportunidad y vamos a hablar evidentemente en el día de hoy de esta gestión de las emociones en los niños del nivel inicial. Recordemos, chicos, que como primera parte fundamental habíamos mencionado que definitivamente los niños están en este proceso emocional tan complejo, tan delicado, que a veces definitivamente nosotros tenemos que comprenderlos, el proceso por el que pasan, ¿no? Recordemos que nuestros niños pequeños recién se están adaptando pues a un ambiente, a un entorno que no conocen y que el manejo de sus emociones evidentemente va a ser muy importante para el desarrollo de su primera infancia. Entonces, para poder hablar de un aspecto introductorio, para poder conocer esta gestión de las emociones, nosotros vamos a hablar un poquito de qué son las emociones. Evidentemente, como en cada clase, me gusta hablar un aspecto introductorio, ¿no? Me gusta que definitivamente nosotros podamos interactuar, podamos conocer algo adicional que permita que ustedes puedan potenciar su propio aprendizaje que están desarrollando. Así que para esto nos vamos a hacer una preguntita y vamos a mencionar, evidentemente, qué son las emociones. Muy buenas tardes, Solange, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Evidentemente, la preguntita que nos vamos a hacer es, ¿qué son las emociones? ¿Qué serían las emociones, chicos? ¿Qué básicamente es lo que nosotros conocemos de esta palabrita tan importante que quizás muchos mencionamos, pero de repente no sabemos de manera muy fundamental o muy precisa? Así que para esto yo tengo que considerar que las emociones son consideradas o son definitivamente una parte fundamental de la experiencia del ser humano. Yo tengo que saber que estas emociones son respuestas internas y subjetivas que experimentamos ante diferentes estímulos, ante diferentes situaciones o ante diferentes eventos que evidentemente pues sucedan alrededor de nosotros. Podríamos decir que las emociones son una parte fundamental de la experiencia de cada uno de nosotros y evidentemente va a jugar un papel muy importante en toda nuestra vida y en general en nuestra vida diaria. ¿Por qué diremos que las emociones vienen a ser este proceso tan importante? Primero que todo, porque hay un aspecto que nosotros tenemos que considerar, que cuando hablamos de emociones vamos a considerar también este aspecto importante que el ser humano tiene que saber y tiene que aprender a manejar. Sabemos muy bien que las emociones pueden influir mucho en nuestro bienestar, en nuestra salud mental. Es por ello que viene a ser algo tan importante para el ser humano. También tenemos que tomar en cuenta que las emociones juegan un papel importante en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones sociales. Y evidentemente las emociones pueden influir en nuestro desarrollo personal y nuestro desarrollo social. Es por ello que hablamos de un proceso de importancia. Es por ello que hablamos de un proceso que hay que reconocer, sobre todo para tomar en cuenta lo fundamental que es el manejo de estas emociones, la canalización, la regulación de nuestras emociones. Y es por ello que nosotros hablamos de la gestión de emociones, porque los niños en la primera infancia tienden a no saber cómo gestionar sus emociones. Nosotros, por ejemplo, siendo adultos, en muchas ocasiones, de repente hemos cometido errores por no saber canalizar nuestras propias emociones. Entonces, imaginemos estos niños tan pequeñitos que de repente tienen 1, 2, 3, 4 añitos. A veces los papitos pues no comprenden este proceso por el que pasa el niño. A veces la auxiliar de repente no tiene el conocimiento adecuado para poder gestionar estas emociones en los niños y evidentemente es donde se cometen muchos errores, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito de los tipos de emociones. Sí, tenemos tipos de emociones y efectivamente es algo que nosotros tenemos que conocer.
Hablamos de emociones básicas. Estas emociones que son, bueno, son aquellas que normalmente se consideran universales y que experimentan o se experimentan de manera muy similar en diferentes culturas. Por eso que hablamos de emociones definitivamente universales. Algunas de estas emociones básicas universales son, por ejemplo, la felicidad, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa. Por ejemplo, independientemente del idioma que nosotros podamos tener, sabemos que la felicidad es algo que se transmite, ¿verdad? La felicidad es algo que se ve a flor de piel, como dicen. Nosotros lo podemos observar solamente con el comportamiento de una persona, al igual que la tristeza. Es por ello que nosotros hablamos de que como emociones básicas tenemos la felicidad, la tristeza y obviamente las otras emociones mencionadas. También hablamos de algunas emociones complejas. Estas emociones que son aquellas que normalmente se van a componer de varias emociones básicas y que pueden variar con intensidad y con mucha duración. Y algunas de estas emociones complejas son como, por ejemplo, ¿no? El amor, la envidia, el orgullo, los celos, son emociones un poco más complejas porque ya no son solamente eh, de la misma perspectiva para todos, no es igual de la misma forma. Todos tenemos diferentes formas de amar, todos tienen diferentes formas de expresar sus celos, su envidia, entonces evidentemente por ello se vuelven emociones complejas. Ahora, ustedes me dirán, Miss, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con las emociones en los niños? Porque evidentemente nosotros sabemos que cuando los niños están en este desarrollo de la primera infancia, tienden a expresar sus emociones de formas que ellos mismos no saben cómo realizarlo. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a plantear este proceso de la gestión de emociones para poder lograr comprender qué es lo que pasa con mi niño. Pero ¿cómo yo voy a detectar qué está pasando con sus emociones? ¿Cuál va a ser el primer paso? ¿Cómo lo voy a detectar? Pues básicamente lo voy a hacer mediante el proceso de mi observación. Yo voy a tener esta capacidad, esta habilidad que voy a desarrollar de manera un poco más intensa, más precisa, para poder conocer a mi niño, generar este vínculo importante que voy a tener yo como auxiliar con mis niños en el aula. Recordemos un punto importante, que como auxiliar en educación inicial, nosotros vamos a generar este vínculo de amor, de respeto, de confianza con nuestros niños. Quiere decir que cada uno de nuestros niños va a estar siempre propenso a confiar en nosotros. Y eso es algo muy cierto. Y con los niños cuando llegan a tener mucha confianza con su auxiliar, con su profesora, los niños cuentan todo lo que pasan en casita. Van y nos cuentan por la confianza que nos tienen, por el cariño, la atención que nosotros brindamos. Y evidentemente nosotros nos enteramos y es ahí donde nosotros pues observamos, escuchamos y tratamos de comprender el comportamiento de ese niño en el día a día. Sabemos qué es lo que está pasando con él. Sabemos evidentemente cuál ha sido su proceso de aceptación ante una situación que para él es un asombro, que para él de repente es algo preocupante. Es por ello que hay diferentes formas de canalizar, de regular estas emociones, pero que inicialmente, chicos, hasta nosotros siendo adultos, todavía no podemos canalizarlas en general, en total, en una totalidad. Es por ello que dentro del aula nosotros tenemos que siempre complementar con una pequeña zona de calma. Esta zona de calma que nosotros vamos a potenciar con una serie de actividades para que el niño definitivamente pues podamos nosotros trabajar esta regulación adecuada de sus emociones, ¿sí? En esta pequeña zona de calma. Otra forma de que también podemos nosotros canalizar, regular este proceso de las emociones es mediante actividades de desarrollo motor o actividades físicas. Esto también ayuda a que el niño libere su energía, libere también ciertas emociones, ciertas frustraciones y evidentemente pues se vuelven en herramientas también importantes, actividades también mediante el cuento, mediante los juegos.
y una serie de contextos importantes que nosotros vamos a desarrollar. ¿Ya, chicos? Así que vamos ahora sí a entrar de lleno a nuestro tema para que nosotros podamos hablar, ¿no?, de lo que estamos mencionando. Y evidentemente, tal como les mencionaba, nos hacíamos una pregunta muy importante. ¿Qué son las emociones? Ya sabemos que evidentemente las emociones son estas respuestas internas y subjetivas, ¿no?, que experimentando o que experimentamos nosotros ante ciertas situaciones que vivimos. Ahora, acá tenemos que hablar de algunos datos importantes. No existen emociones malas o buenas. Todas las emociones cumplen funciones sociales, motivacionales y adaptativas, y nos proporciona mensajes para tomar decisiones sobre las mismas. Por eso es fundamental conocerlas, aceptarlas y aprender a regularlas. Una emoción podría definirse, chicos, como una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable. Las emociones juegan un papel importante en la toma de decisiones y ustedes no me van a dejar mentir. Sabemos que a veces por estar o por sentirnos de manera inestables o de manera muy emocional hemos tomado decisiones que han repercutido en nuestras vidas solamente por impulso, por esas emociones que nosotros hemos sentido, ¿verdad? Entonces es por ello que nosotros hablamos que las emociones juegan un papel crucial en el desarrollo del ser humano. Y es por esto que es importante saber que existen diversas emociones y tienen una finalidad de adaptación al entorno y reacción frente a una situación determinada. Entonces, nosotros tenemos que saber que sí, tenemos emociones básicas y emociones complejas, pero también tenemos que ponerle un nombre adecuado a nuestras emociones y hablamos de estas emociones negativas, estas emociones positivas. Las emociones negativas, como el miedo, la cólera, la tristeza, pues evidentemente son necesarios y nos preparan para cuidarnos. Nos mantienen alerta dentro de todo. Tiene siempre un lado bueno y un lado malo. Estas emociones positivas, que son el afecto, la alegría, normalmente pues generan satisfacción y orientan a nuestro bienestar. Ustedes saben, chicos, que las emociones en el ser humano cumplen una función de vitalidad, cumplen una función de poder seguir, de poder avanzar en la vida. Por ejemplo, una vez me preguntaron algo y les comento, ¿no? Me dijeron, Miss, ¿será que los niños se deprimen? ¿Será que los niños saben qué significa deprimirse? Y evidentemente sí, pues los niños se deprimen, chicos. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que los niños se depriman? ¿Cómo es posible que se sientan tristes si ellos no saben? Muchos papitos me dijeron así, ¿no? Miss, pero ellos a veces no entienden, ellos a veces no saben. La primera respuesta que les dije es, bueno, papitos, estamos en un error, porque evidentemente los niños absorben, perciben todo lo que está en su entorno. ¿Se acuerdan, chicos, que les había comentado de este proceso de la mente consciente, de la mente inconsciente, que va relacionado a la mente absorbente? ¿Se acuerdan que les comenté un poquito de esto? A ver, si no se acuerdan, les vuelvo a comentar. Nosotros sabemos que en la primera infancia el niño pasa por un proceso de absorción, por un proceso evidentemente de mente absorbente. Por eso que hablamos que el niño está muy propenso en absorber todo lo que está en su entorno, a su alrededor. Y quiere decir que, por ejemplo, de los 0 a los 2 años, 11 meses, el niño está en este proceso de absorción de mente inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el niño no va a entender todo lo que ve, no, sino que absorbe la información de manera inconsciente, pero todavía no la relaciona en su totalidad con lo que siente o con lo que ve, sino que sabe que algo pasa, sabe que algo comprende, pero todavía no lo sabe en su totalidad. A partir de los 3 años hasta los 6 años en adelante, el niño ya tiene un proceso de mente absorbente, pero de mente consciente. Quiere decir que el niño comienza a desarrollar este proceso de conciencia y relaciona lo que sabía antes con lo que sabe ahora y con lo que escucha y ve de su entorno. Por ello que hablamos de que los niños
tienen que estar en un proceso de un ambiente protegido, de un ambiente sano, de un ambiente en donde sea definitivamente beneficioso para el desarrollo del niño. Cuando nosotros hablamos de que si los niños se deprimen o no, evidentemente muchos papitos, mamitas, me dicen, no, Miss, pero eso es imposible porque los niños son pequeños. Yo puedo entender la perspectiva de cada uno, pero en lo que sí yo me baso es en lo que yo observo, en mi propia observación, en mi propia investigación, en mi propio profesionalismo. Y sí, yo he tenido casos con niños con depresión y efectivamente ha sido por este mal proceso de la regulación emocional, por este mal proceso de la canalización emocional que a cualquiera nos puede pasar. Por ejemplo, les doy un dato y les comento un caso muy particular que pasó en una de las escuelas donde trabajaba. Yo tenía un niño que inicialmente, cuando empezó las clases, llegaba muy contento. Me asombraba el hecho de que el niño sea tan independiente, tan contento, jugaba con sus compañeros. Bueno, a lo largo de las semanas, yo lo comencé a ver que llegaba un poco cabizbajo, cansado, de sueño, se dormía un poquito. Entonces yo decía, qué raro, algo debe estar pasando con él. La mamá me dice, cuando yo hablé con la mamá, me indicó, me dijo, no, Miss, me dijo, él duerme, nosotros lo mandamos a dormir, él no tiene problemas de sueño. Ok, dije, debe ser de repente que le duele algo, ¿no? Entonces un día, se me acerca, porque como ya les he dicho propiamente, los niños buscan esta confianza, buscan a quién contarle sus cosas. Sobre todo si hay algo que no comprenden, ellos buscan como sea a alguien quien les ayude a comprender. Y por eso no podemos quebrantar su confianza, al contrario, tenemos que escucharlos. Entonces el niño me dice, ¿no? Miss, tengo sueño, me dice. Así empezó su conversación. Entonces yo le digo, pero ¿por qué? Le digo, mira, no debes dormir bien en las noches, tómate un vasito de agüita, dile a mamá que te prepare algo, le digo, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? El niño me mira hacia abajo, ¿no? No puedo pedirle a mi mamá, me dice, porque mi mamá, yo la escucho llorar todas las noches, me dice el niño. ¿Tú le escuchas llorar a tu mamá todas las noches? Le digo, sí, mis, y yo estoy triste por ella, me dice. Bueno, ¿qué pasaba? El contexto era el siguiente, que la mamá había discutido con el papito, estaban como separándose, y aunque la mamá pensaba que el niño no la escuchaba y no la veía o no la percibía, el niño sí percibía la tristeza de la madre. Entonces el niño estaba dejando de comer para no molestar a su mamá, no dormía porque le escuchaba y se quedaba preocupado, y ya no quería estudiar ni jugar con sus niños, con sus amigos. Entonces yo tuve que hablar con la mamita, tuve que pasarlo, derivarlo al área de bienestar estudiantil o al área de psicología. Y evidentemente la psicóloga detectó que el niño estaba iniciando un proceso de depresión, porque ya estaba afectando a su salud. Entonces, chicos, mi pregunta es la siguiente. Entonces, ¿ustedes creen que definitivamente los niños no absorben lo que ven en su alrededor? Sí, lo absorben, chicos. Entonces, evidentemente me gusta contarles algunas experiencias, porque esto también me permite con ustedes interactuar y evidentemente hacerles reflexionar que un niño tiene emociones y hay que validarle sus emociones, hay que respetar su proceso y hay que cuidar que el niño también eh, se meta o se inmiscuya en asuntos que no le corresponden todavía a su edad. Yo sé que la mamita trataba de cuidar y quizás hay emociones que ella misma no podía controlar, porque es una situación complicada y difícil, pero nosotros tenemos que siempre estar alertas como padres, ¿no? Y evidentemente la docente y la auxiliar también cumplen una función muy importante. Recordemos que nosotros nos encargamos de la protección de ese niño también, del desarrollo de este niño. Entonces es por ello que nosotros tenemos que tomar en cuenta
Y a veces comentamos estos casos con una finalidad para un propósito de aprendizaje y obviamente para un propósito de sensibilidad y evidentemente para que ustedes puedan tomar acción en caso de repente tengan casos muy particulares con alguno de sus niños, ¿sí? Entonces, chicos, cuando hablamos de emociones, definitivamente hablamos de algunas funciones importantes de estas emociones. Las emociones cumplen funciones de comunicación, de motivación, de regulación, de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué cumple toda esta función? A ver, las emociones están ligadas también a este proceso académico, a este proceso de aprendizaje. Las emociones pueden influir en nuestro aprendizaje y en nuestra memoria. Es por ello que es muy importante hablar de las emociones porque van a influir en muchas cosas. Van a influir en el proceso de expresar sentimientos. Van a influir en este proceso de motivación. Van a influir en este proceso de regulación. Y por último, van a influir en un proceso de aprendizaje. Quiere decir que nosotros hablamos un poquito más para poder ahondar de una salud mental que nosotros debemos tratar de prevalecer para nuestros niños y tratar de guiarlos para que en el proceso puedan aprender qué son estas emociones, por qué tenemos emociones, aprender a conocer las emociones y a relacionar estas emociones con nuestras acciones, con nuestro entorno para saber cómo canalizarlo y gestionarlo, ¿ya? Así que vamos a continuar con nuestro siguiente PPT. Y vamos a hablar de este desarrollo emocional en la educación inicial. ¿Por qué vamos a hablar de este desarrollo emocional? Porque evidentemente yo tengo que conocer que las emociones van a depender de cada persona, de sus vivencias, por eso que es muy importante aprender a reconocerlas y a gestionarlas desde pequeños. Trabajar la educación emocional desde la etapa de la educación inicial va a favorecer mucho el desarrollo de los niños, mejorando su forma de relacionarse con los demás, así como el bienestar personal y evidentemente vamos a crear estas bases necesarias que puedan utilizar a lo largo de los años. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de una educación o de una inteligencia emocional. Hablamos de esta educación emocional que evidentemente en la actualidad nosotros lo trabajamos como un taller adicional, pero sin embargo en otros países ellos complementan la educación emocional como un curso, como algo definitivamente que es válido para las instituciones. Es algo obligatorio. ¿Y por qué hablamos de un proceso de desarrollo emocional en la educación? Básicamente, chicos, nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Que en todas las escuelas a nivel mundial, ¿sí? No todas piensan en el desarrollo emocional, pero sin embargo hay una gran cantidad de escuelas y de currículos, ¿no? Que definitivamente habla de este proceso del desarrollo emocional, que habla este proceso de la importancia de la educación emocional. Es por ello que nosotros tenemos que comprender que el desarrollo emocional en la educación inicial es una base, es algo funcional, es algo muy importante a tomar en cuenta. Así que vamos a hablar un poquito de este desarrollo emocional en la educación inicial para que nosotros podamos comprender de qué se trata y por qué razón tenemos que tomar atención. Cuando nosotros hablamos del desarrollo emocional en la educación inicial, evidentemente vamos a hablar de este enfoque fundamental para el bienestar y para el aprendizaje. Quiere decir que este desarrollo emocional en la educación inicial es un aspecto crucial para el bienestar y para el aprendizaje de los niños. La educación emocional, chicos, se enfoca en ayudar a los niños a desarrollar habilidades emocionales y sociales que les permitan, pues, manejar sus emociones, establecer relaciones saludables y, evidentemente, tomar decisiones informadas, ¿sí? ¿Por qué es importante este desarrollo emocional en la educación inicial? ¿Por qué será importante? Hablamos básicamente
de aspectos importantes a considerar. Primero, hablamos de una importancia para el bienestar emocional. Este desarrollo emocional en la educación inicial, chicos, ayuda a los niños a desarrollar su propio bienestar de manera saludable, a manejar sus emociones de manera más efectiva, evidentemente de manera más consciente. Es por ello que hablamos de un bienestar emocional. También hablamos de este aprendizaje. ¿Tendrá alguna relación las emociones con el aprendizaje? Pues claro que sí, tiene una buena relación. Recordemos que este desarrollo emocional influye en el aprendizaje. Y esto porque los niños tienen habilidades emocionales que van a poder desarrollar de manera óptima para poder aprender y alcanzar sus objetivos académicos. Recordemos que un niño que está debidamente estable emocionalmente, es seguro, es autónomo, es autoconsciente, tiene autoconfianza, pues le ayuda a desarrollarse mucho en el aspecto académico. También hablamos de algunas relaciones sociales. El desarrollo emocional ayuda a los niños a establecer estas relaciones sociales saludables y también les ayuda a interactuar de manera más efectiva con sus pares, con los adultos. Entonces, evidentemente, chicos, nosotros hablamos que también tenemos que incluir en esta importancia un desarrollo personal. El desarrollo emocional es básicamente fundamental para el desarrollo personal y social de los niños. Les permite desarrollar una identidad saludable, una autoestima positiva, que básicamente es algo que se quiere lograr en el proceso de desarrollo del niño. Recordemos que cuando hablamos de importancia de este desarrollo emocional, vamos a hablar de estos 4 puntos: del bienestar, del proceso de aprendizaje, de las relaciones sociales, de este desarrollo personal que el niño va a ir gestionando. Así que nosotros tenemos que considerar que definitivamente es algo muy importante gestionar y desarrollar este proceso emocional en la educación inicial. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños a que puedan conocer sus emociones, a que puedan identificarlas poco a poco. Obviamente de noche a la mañana no lo pueden identificar, pero sin embargo van a ir conociéndolo de manera progresiva y poco a poco se van a relacionar con el proceso del conocimiento de sus emociones, ¿sí? Así que en esta etapa, las emociones pueden ser trabajadas mediante algunos puntos que nosotros vamos a mencionar. La expresión del estudiante, permitiendo que pueda verbalizar sus sentimientos. La identificación propia y ajena, descubriendo formas de reconocer los distintos tipos de emociones en las personas. La relación entre las emociones y las situaciones, con cuentos, con actividades en las que observen que una situación da lugar a una emoción, así como también establecer ellos mismos las relaciones posibles. Comenzar también por las emociones básicas, como la alegría, la tristeza, la ira, el miedo. Adaptar estas actividades y materiales a las características del estudiante al que nosotros nos vamos a dirigir. También podemos establecer algunas rutinas diarias para la expresión emocional con la finalidad de identificarlas y verbalizarlas. Y obviamente podemos establecer comunicación con las familias para poder compartir el aprendizaje de la escuela también fuera de ella. Entonces, en pocas palabras, yo tengo que considerar lo siguiente. Yo puedo trabajar el proceso de poder identificar estas emociones. Por ejemplo, hay algunas actividades que normalmente nosotros podemos hacer cuando los niños llegan de casa. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, llegan a la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Que llegan a la escuela y evidentemente lo primero que hacemos es incentivar con algún saludo y también les podemos preguntar, ¿cómo nos sentimos hoy? Elige por favor un color y podemos jugar también al semáforo de las emociones. Por ahí de repente feliz, triste, molesto. Podemos empezar con esas 3 emociones.
El niño llegará a la escuela y de repente tú le podrás preguntar de manera individualizada y el niño te dirá feliz, uno te dirá triste, de repente por ahí te identifica molesto. Entonces, base a esas respuestas que tienes, realizas una actividad para que puedan verbalizar, para que puedan expresar, para que ellos puedan comprender a qué se refieren cuando de repente dicen que llego de casa molesto, o llego de casa muy feliz, o llego de casa muy triste. Entonces, son actividades que nosotros podemos gestionar con la finalidad de que definitivamente, pues el niño, ¿no? Pueda sentirse comprendido y atendido. Ahora, el conocimiento e identificación de las emociones es importante para el desarrollo del autoconcepto y la autoestima. Y obviamente tiene otros beneficios, que serían la mejora de la autonomía, aumenta la responsabilidad, establecer y gestionar estas relaciones sociales y evidentemente refuerza la habilidad de empatizar, de resolver conflictos y llegar a ciertos acuerdos. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta de que este proceso de las emociones en la educación inicial es base fundamental para que yo, como docente, como auxiliar, pueda trabajar una serie de actividades que me permitan hacer que mi niño conozca qué son las emociones y por qué son importantes y cómo debo de gestionarlas. Usualmente, la gran mayoría de los niños en la educación inicial se frustran mucho a veces, ¿no? Se frustran mucho y evidentemente, pues esto ocasiona, ¿no? Que los niños a veces quieran explotar en ira, de repente en llanto y una serie de comportamientos que quizás para una persona que no conoce o que no ha podido informarse adecuadamente, dicen, es un niño malcriado, lo primero que dicen, ¿verdad? Es un niño que no lo están criando bien, dice, no, el papá, la mamá, de repente tiene que darle su tanda, dicen algunos. Pero lo que no sabemos, chicos, y creo que lo que no saben, es que en estas edades es muy natural que el niño pase por un proceso, de repente de frustración, por un proceso de ira, por un proceso de tristeza, porque los niños propiamente no conocen cómo regular sus emociones. Todavía no comprenden qué es lo que sienten en su cuerpo, en su cabecita, no saben todavía relacionarlo. Entonces, como no lo saben, ellos reaccionan de la forma que ellos crean conveniente porque no saben expresarse emocionalmente. Y es por ello que aquí es cuando a veces es importante conocer cómo gestionar estas emociones. Que dicho sea de paso, chicos, no es fácil. Para nosotros lidiar con nuestros niños cuando están en un proceso complicado, difícil, ¿no? Nos denota mucho tiempo y mucha confianza, mucha paciencia, mucha tolerancia. Y esto es algo que sí o sí nosotros siempre tenemos que pensar. Hay que ser empáticos con nuestros niños, saber que ellos en este mundo no tienen mucho tiempo de vida. Están recientes, recién llegaditos. No es como uno adulto que ya ha vivido, que ya comprendió, que ya sabe. Un niño pequeñito todavía está recientemente en nuestras vidas. Entonces tenemos que sensibilizarnos y considerar la importancia de poder ayudarlos en este proceso para que ellos gestionen sus emociones y aprendan poco a poco a saber cómo manejarse, cómo manejar, pero no en su totalidad, porque recordemos que hasta uno siendo adultos, todavía cometemos ciertos errores en el proceso de regular nuestras emociones. Entonces los niños son todavía pequeños, todavía están en este proceso. Así que vamos a continuar, ¿ya chicos? Ahora sí, entramos de lleno a hablar de algunas técnicas para gestionar las emociones en la etapa infantil. ¿Qué es lo que nos dice? Por ejemplo, hasta me dicen acá, ¿no? ¿Hasta cuántos años los niños se aprenden a controlar sus emociones? A ver, básicamente los niños no terminan de aprender a controlarlas, solamente la tratan de gestionar, de regular.
porque recordemos que uno siendo adultos tampoco maneja sus emociones en su totalidad, ¿verdad? Entonces imagínense los niños pequeñitos, todavía ellos hasta la primera infancia, 6, 7 años, todavía están en ese proceso de explotar, de hacerse notar que algo no les gusta, que se sienten mal y todavía están en ese proceso trabajando sus emociones. Una vez me preguntaron algo muy curioso y les comento. Me dijeron, Miss, tengo mi hijo que tiene 2 años y medio, va a cumplir 3, pero mi hijo es bien berrinchudo, malcriado, no me entiende, no me hace caso, y grita, me pega, hace una serie de comportamientos. Entonces, yo le digo, ¿y qué haces tú cuando pasa él en esta situación? Ay, Miss, yo le pego, me dijo. Yo le soy bien sincera, chicos. Violencia con violencia no soluciona nada. Recordemos que en este proceso, cuando los niños están así como papito con mamita, suele pasar que hay algo que ellos ya previamente han dicho, han expresado, han dado a entender y que nosotros no lo hemos comprendido. Suele pasar eso mayormente sucede. Y ellos explotan y expresan sus emociones de esa manera porque ellos sienten que ya lo dijeron y que no me comprendiste. Entonces, para ellos tienen otra perspectiva respecto a las emociones que ellos tienen y de cómo lo expresan. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Previamente a ello, nosotros estamos en la función como padres y también como auxiliares, como docentes, en estar permanentemente observando a ese niño. Si nosotros tenemos un niño que, por ejemplo, está acostumbrado a que todo le den a la primera y que tiene cierto comportamiento cuando de repente nosotros hacemos alguna actividad y el niño, por ejemplo, tiende a tener problemas para relacionarse con los demás, ¿qué va a pasar? Que este niño se va a sentir aislado, se va a sentir frustrado, porque él va a pensar que le van a dar la misma atención en la escuela que en casa. Entonces, para esto, nosotros primero trabajamos básicamente algunas pequeñas normas que poco a poco el niño se va a ir adaptando, no se va a ir adaptando del todo. Otra idea importante es hablar con el niño cara a cara, pero a la misma altura de él. Nosotros no podemos, por ejemplo, ¿no? Eh, estar parados y darles una orden al niño porque el niño se siente temeroso. El niño siente que está siendo prácticamente intimidado. Es por ello que nosotros utilizamos la técnica de hablar con el niño al tamaño, al nivel del niño, para que él sienta que lo estamos comprendiendo, pero que él también tiene que aprender a comprendernos a nosotros y obviamente a sus compañeritos. Así que vamos a continuar con algunas técnicas de manera general para que nosotros podamos más o menos tomar una perspectiva respecto a estas técnicas para poder gestionar las emociones. Hablamos de estas técnicas de gestión de emociones que son muy generales. Algunas de ellas se practican acá, otras se practican en otros países y evidentemente tienen otro tipo de perspectiva. Hablamos de la técnica del globo. Esta técnica que es mayormente usada para momentos de enfado. Y ustedes se van a dar cuenta que en la gran mayoría de técnicas hay para los momentos de enfado, para los momentos de frustración. Porque normalmente el niño, como no puede expresar qué es lo que siente, se enfada, se frustra, se pone triste y no sabe cómo expresarlo exactamente. Entonces, hablamos de la técnica del globo, esta técnica que nos ayuda a nosotros a poder inhalar y exhalar, de poder hacer que el niño pueda utilizar un globo de manera imaginaria también, que pueda tener que tiene uno, como si soplar el aire, lo contuviera en su cara y para que luego botara. Y esto va a depender de la edad, de las características del niño, pero normalmente consiste en hincharse y después soltar el aire poco a poco para relajarse. Pero nosotros, como somos auxiliares de educación, profesoras, tenemos que anticiparnos a todos estos procesos y desde el día uno trabajar estas técnicas de gestión de emociones. Chicos, ¿cómo nos sentimos hoy? De repente por ahí los niños están un poco inquietos. Ya chicos, a ver, vamos a levantar las manos.
Vamos a saltar un ratito, vamos a mover la cabeza y luego vamos a respirar y vamos a saltar el aire. Entonces es una forma de que el niño vaya conociendo que mediante esa actividad yo también me siento mejor, también me libero un poquito. También hablamos de la técnica del semáforo, esta técnica que nos enseña en 3 pasos a seguir ante una situación de enfado. Primero, ¿no? Saber que si el niño ya está con el color rojo, va a ir pasando al color amarillo para poder hacerlo reflexionar. Pero esto también va a depender de la ayuda, ¿no? Evidentemente del maestro, en este caso de nosotros, de los auxiliares, con ciertas preguntas que vamos a guiar esta reflexión de la situación. Y esto lo hacemos poco a poco. Y por último, vamos a buscar formas de arreglarlo para poder, evidentemente, pues, elegir alguna actividad para que ya el niño se pueda tranquilizar. Ustedes me dirán, Miss, yo lo veo un poco complicado. Sí, es un poco complicado porque nosotros hablamos de un proceso de individualidad, de un proceso de educación individualizada, porque definitivamente todos los que trabajamos en la primera infancia, con niños en la primera infancia, evidentemente hablamos de un trabajo individualizado con cada uno de ellos. También hablamos de este proceso de la zona de calma, algo que les he comentado. Nosotros sí o sí en el aula tenemos que tratar de tener un pequeño espacio diseñado para el alumnado, un pequeño espacio en el que haya un material especial para cada uno de ellos para que les ayude a tranquilizarse en sus momentos de enfado. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar aquí con los papitos, ¿no? Ya preguntamos a la mamita, señora, buen día, ¿cuál es su juguete favorito? ¿Cuál es la actividad que le calma de repente a Pepito, a Juancito ante alguna situación? Porque los papitos, las mamitas conocen, saben qué situación deben ellos o qué actividad, qué tipo de material pueden traer de repente a la escuela para poder tenerlos nosotros en caso de repente pasara por alguna situación similar. Y evidentemente hablamos de la música, utilizar diferentes canciones, diferentes sonidos que hagan sentir emociones distintas, bailar de diferentes ritmos, relacionando las canciones con las expresiones faciales, con el conocimiento de nuestro cuerpo, con el conocimiento de nuestras emociones. Estas técnicas definitivamente son infalibles, chicos. Hablamos de cuentos también. Aprovechamos los beneficios de los cuentos infantiles para conocer, identificar emociones, situaciones que lo producen. Trabajando después con estos cuentos, eh, algunos juegos, algunas actividades que ayuden a comprender al niño. Entonces, por ejemplo, nosotros si nos tomamos, por ejemplo, el tema de la zona de calma, ¿no? Ustedes me dirán, ¿no? Miss, pero ¿qué es esta zona de calma? ¿Qué son estos rincones? ¿Cómo puedo hacer yo un rincón de zona de calma? Por ejemplo, les comento, les muestro una imagen así rapidísima para poder hablar de lo que corresponde a esta zona de calma. Que nosotros podemos colocar diferentes actividades, ¿no? Nosotros podemos definitivamente tomar en cuenta en potenciarlo con diferentes cosas. Les voy a compartir, chicos, un minutito. Ya, ahora sí. Como ustedes verán, aquí tengo una imagen de una pequeña zona de calma. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una pequeña almohada, tenemos de repente algunas sonajas, de repente algún juego que estimule, ¿no?, el proceso de la calma del niño. Tenemos algunas botellitas de agua, algunas botellitas sensoriales, que también ayuda a distraer un poco al niño ante una situación y evidentemente pues ayuda a que el niño trate de orientar su atención a una actividad que le permita regular
esta emoción que está sintiendo en este momento, ¿ya? Entonces, básicamente nosotros podemos darnos cuenta cómo se traduce este proceso de la zona de calma. Vamos a retornar a nuestro PPT. Y acá tengo un dato adicional para ustedes, ¿no? La educación emocional ha cobrado gran importancia en los pasos de los años, hasta el punto que actualmente donde se trabaja desde los centros escolares e incluso hay muchas comunidades autónomas, como por ejemplo la que está en España, en las Canarias, que han hecho que sea obligatoria la educación emocional. Esto se debe a que su desarrollo posee numerosos beneficios para los niños y favorece su crecimiento personal. Es por ello que hablamos de este proceso de la educación emocional. Este proceso de la educación emocional, algo que nosotros definitivamente tenemos que tratar siempre de incentivar a los niños y evidentemente a los papitos quienes son los involucrados en esta crianza positiva para el bienestar de los niños, ¿ya? Así que vamos a continuar. Y nos vamos con una preguntita muy importante, con una fase importante. El rol del docente, el rol del auxiliar en la gestión de las emociones. ¿Cuál será el rol del docente auxiliar en la gestión de emociones? ¿Cuál será su rol? Pues definitivamente, chicos, el objetivo de la educación es orientar y formar estudiantes emocionalmente competentes, capaces de reconocer y manejar sus propias emociones. Por ende, el docente o auxiliar de educación, ¿no?, tiene que estar emocionalmente instruido, porque es el encargado de preparar, de instruir al estudiante en las diversas competencias y hacer que conozcan sus propias emociones. Es importante que los alumnos desarrollen su autocontrol y la capacidad de transmitir de forma adecuada sus sentimientos hacia los demás. Por tanto, un profesor o auxiliar debe estar preparado para asumir los retos y necesariamente ser emocionalmente competente. Emocionalmente competente. Solo así será capaz de adquirir nuevos conocimientos y utilizar nuevas herramientas metodológicas que le ayudarán a cumplir con su labor teniendo una buena estructura de valores y debe tener cierto dominio de sus emociones. Algo tan importante. Hemos llegado a este punto y aquí me veo en la obligación de comentar algunos casos que sucedieron hace unos meses y que salieron en las noticias y que definitivamente pues me llenó de mucha tristeza saber que existen malos elementos que no trabajan en función a la paciencia, a la tolerancia, a la empatía con otros niños. No sé si ustedes pudieron ver los casos de un colegio que estaba creo en Los Olivos, si más no recuerdo, que atendía a niños con necesidades especiales, ¿no? Y que evidentemente, pues en este proceso, una auxiliar que entró a trabajar, creo, si más no recuerdo, no sé si era una mamá, una auxiliar, ¿no? Ella pudo grabar cómo amarraban a estos niños, como castigándolos. Los amarraban, los dejaban bien amarraditos en las sillas. Chicos, ¿qué podemos decir nosotros de este comportamiento? ¿Cuál sería nuestra respuesta a este comportamiento? ¿Será que este docente, este auxiliar, está definitivamente teniendo dominio de sus emociones? ¿Está profesionalmente instruido para poder relacionarse con los niños? ¿Para ser tolerante, para ser empático? Pues no están preparados. Muy bien, Nilsson. No están preparados. Al punto que muchos de estos niños quedaron con muchos daños emocionales, psicológicos, que definitivamente esto se traduce en una sola cosa, que nadie va a poder reparar lo que ese niño ha sufrido o ha vivido. Y ese niño ya no queda bien emocionalmente. Va a quedar con miedo, definitivamente va a tener que superar una serie de cosas para volver a confiar en un tutor, en un docente, en un auxiliar. Estos malos elementos, y yo digo malos elementos, ¿sí?,
porque no considero que sean definitivamente educadores, tuvieron una forma muy grotesca de atentar contra la tranquilidad, contra las emociones, contra el respeto del niño, llegando al punto de vulnerar sus propios derechos. Entonces, básicamente nosotros podemos darnos cuenta que para ser auxiliar, para ser docente, tiene que primar nuestra vocación de servicio, nuestros valores. Trabajar mucho en la paciencia, en la tolerancia, en la empatía. Entonces, cuando yo vi esta noticia, definitivamente, yo dije, estas personas no son educadores, no están trabajando en función al beneficio del niño, sino que son una sarta de personas inescrupulosas que no se ponen a pensar en el dolor o en lo que siente ese niño vulnerado. Y así sucede en muchos lugares, chicos. Así sucede en muchos lugares. También hay otro caso que también, evidentemente se vio en las noticias y creo que lo vi en Facebook, de un auxiliar con un niñito de 2 años o 3 añitos, creo, que el niño no quería comer y un poco más lo agarraba como si fuera pavo al niño y le metía la comida al niño, así le obligaba, le metía la comida a la boca, pero total, eh, o sea, de manera insensible. Una auxiliar fue la que grabó, porque también había entrado a trabajar la señorita y ella lo grabó. Chicos, ¿ustedes creen que ese comportamiento es bueno? ¿Ustedes, qué creen ustedes que pensarán esos niños en su cabecita? Ese es un maltrato, ¿verdad? Entonces, evidentemente, chicos, nosotros tenemos que ponernos a pensar que los impulsos y las emociones también pueden jugar una mala pasada quizás al adulto, pero eso no justifica las acciones que hayan realizado en contra de la voluntad de estos niños. Es por ello que hablamos de la importancia del rol que cumple el docente, el auxiliar, para el cuidado de estos menores dentro del aula, para el cuidado de estas emociones de estos niños. Así que no olvidemos que nosotros, los auxiliares de educación, los docentes, trabajamos en función a la paciencia, a la tolerancia, a la empatía. Así que no olvidemos ese punto importante, ¿sí? Vamos a continuar, chicos. Ahora sí. Hablamos también de ciertas consideraciones para el desarrollo de las emociones en el nivel inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que para facilitar el trabajo de las emociones en el nivel inicial, se proponen diferentes estrategias que permitirán a los niños reconocer sus emociones y la de los demás, identificar sus emociones positivas y negativas y tratarlas es muy importante. Estas actividades desarrollarán la confianza, la integración y el apego entre los niños y los maestros. Se sugiere tener en cuenta lo siguiente. Primero, nosotros tenemos que aprender a encontrar una actividad que promueva la conciencia corporal, compararla con sentimientos como ciertas sensaciones de que, por ejemplo, si el estómago ruge es porque siente que está vacío por dentro y que evidentemente tiene hambre. Si la cabeza le da vueltas es porque definitivamente le duele algo relacionado a sus emociones, o está preocupado o está tenso. Es una manera de enseñar de repente a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus alumnos, cómo el cuerpo y las emociones están completamente conectadas. Chicos, ¿estará conectado nuestro cuerpo con nuestras emociones? Les pregunto, ¿estarán conectados? Pues claro que sí. Ustedes se han dado cuenta que cuando estamos tensos, estamos preocupados, nos duele el hombro, nos duele la cabeza, o cuando estamos tristes, estamos cabizbajos, no queremos hacer nada. Exacto, muy bien, Nilsson. Nos tensionamos. Entonces, evidentemente, nuestro cuerpo tiene su propia conciencia.
que va relacionada a nuestras emociones y nosotros estamos conectados de manera holística. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados en uno solo respecto también a nuestras emociones. Es por ello que hablamos de que nosotros podemos relacionar ciertas acciones con las emociones y aprender a identificar alguna situación. Por ejemplo, si hay un niño que habitualmente era muy activo y por ahí de repente este niño ya se tranquilizó, ya no es activo, pero está sentado y evidentemente su mirada no es la misma porque para eso nosotros observamos, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que aprender a relacionar que las emociones están conectados totalmente. Entonces, esto nos permitirá a nosotros saber que algo está pasando con el niño. De igual modo, es importante que los niños entiendan la importancia de la calma y que aprendan a autorregular su conducta. De esta forma, al modificar el estado físico, ellos pueden cambiar el emocional y para ello es posible llevar a cabo actividades de relajación, como respiraciones lentas, profundas, ¿no? Que les permita calmar y dejar el estrés a un lado. Definitivamente es muy importante, ¿no? Aliviar, ¿no? El estrés mediante actividades de relajación. Modificar esta importancia de la conducta, esta autorregulación de su propio comportamiento. En otra actividad también se invita a los niños a expresar sus sentimientos. Esto se puede hacer a través de colores, reconociendo sentimientos propios o ajenos, jugando pues para poder expresar y nombrar las emociones. Dejar que las entiendan a través de acciones y adivinar cuáles son, esto ayudará a entender sus propias emociones y evidentemente la de sus compañeros, porque nosotros también tenemos que hablar de un proceso de empatía, algo que debemos definitivamente considerar ya en el proceso de desarrollo del niño. El niño tiene que ser empático. Chicos, últimamente en las escuelas se ha perdido mucho la empatía. Ustedes, si nos ponemos a evaluar un poco la situación de coyuntura educativa, por ejemplo, vemos muchos casos de bullying, atentados por envidia, por emociones negativas, por celos, que porque dijo, porque no dijo. Y esto aviva, incentiva los actos malignos. ¿Y por qué hablo de actos malignos, chicos? Porque si más no recuerdo, hace muchos meses atrás, no más de un año, pero hace meses atrás, vi el caso de una niña que había sido empujada por su compañera desde el tercer piso. Esa niña quedó con la columna, la pelvis, las piernas totalmente fracturadas. ¿Cuál fue el móvil? Según la investigación y según lo que yo conozco de información, los celos. Porque esa niña era más inteligente, porque era más bonita y porque el otro chico le había hecho caso más a la niña. Y la niña, un arranque de cólera, flum, le empujó. Pero la chica cayó, cayó de la baranda y cayó desde el tercer piso. ¿Se dan cuenta que se perdió la empatía? ¿Hubo empatía ahí, chicos? No, ¿verdad? Llegando al punto de que estas emociones negativas fluctuaron más en la situación e hicieron que la otra niña cometiera este tipo de vejación, ¿no? Este tipo de acción malévola, diría yo, ¿no? Es una acción que definitivamente la niña no midió las consecuencias, y que también puede ser que la niña se dejó llevar por sus emociones negativas y no midió el resultado de la situación. Otro caso que también hace poquito nada más se ha suscitado, que ha sido creo en Moquegua, Arequipa, no tengo bien exacto el lugar, pero habla de este caso de una niña de 9 años que ha envenenado a su compañera de 9 años. La envenenó con este veneno de rata, porque no le caía a la amiga, porque le tenía celos también.
Entonces, chicos, ¿estamos frente a una problemática de salud mental en niños tan pequeños? Y esto también tiene mucho que ver, chicos, el tema de la tecnología. El Internet, cuando no es supervisado adecuadamente, incentiva a gestionar, a realizar actos que pueden traer consecuencias graves. Es por ello que nosotros hablamos de empatía, algo que se debe fomentar en las escuelas, que tratemos de tomar en cuenta el respeto y la responsabilidad de las acciones que a veces cometen algunos niños impulsados por estas emociones negativas, cuando no son observados constantemente también en casa, porque no hay una orientación, no hay una guía. Entonces, chicos, por eso que hablamos de esta problemática de la salud mental, de esta gestión de emociones, definitivamente de esta empatía que se ha perdido en muchas escuelas, en muchos lugares, hasta los mismos adultos hemos perdido la empatía también. Entonces, tratemos de hacer un poquito de conciencia, de sensibilizar este aspecto tan importante. Ya, chicos, vamos a continuar ahora. Aquí les voy a mencionar algunas estrategias que definitivamente ustedes van a poder trabajar, van a poder incentivar. Y dentro de estas estrategias para el desarrollo de las emociones tenemos, por ejemplo, el famoso Así soy yo. En esta actividad, pues invita a los niños a que se puedan dibujar a sí mismos y dibujar los juguetes con los que se sientan más cómodos, en los que se pueden definir a ellos mismos. También hablamos de estos abrazos musicales. Este propósito de esta actividad es relacionarse con los integrantes del aula, poder enriquecer esta interacción social, poder enriquecer este proceso de empatía, ¿no? Evidentemente nosotros tratamos de que cuando la música se detiene, pues los niños se puedan abrazar y todos tienen que ser abrazados porque si no, evidentemente pueden perder. También hablamos del juego de la gran tortuga, este juego que es el objetivo definitivamente de las relaciones sociales, brindar ayuda, aprender a resolver problemas juntos con otros, jugar en un espacio del área psicomotor, para que los niños puedan jugar en una colchoneta y tratar ellos de jugar en grupos, trabajando como equipo con sus propias estrategias. Esas actividades o esas estrategias pueden ser variables. Nosotros podemos hacer otro tipo de estrategias o podemos trabajar también en función a alguna de ellas y modificarlas. Hablamos también del famoso trabajo en equipo. Básicamente, nosotros necesitamos hacer estrategias que fomenten la unión, que fomenten el trabajo en equipo, ¿no? Por ejemplo, acá se crean grupos de 5 o 6 niños, se mantienen en fila uno del otro lado y se van dibujando, ¿no? Lo que el maestro les vaya indicando, pero van a trabajar en grupo, van a ir cada uno de ellos poniendo lo que falta de la imagen para luego completar esta imagen. Entonces, evidentemente, el último niño siempre es el que elige el color que se va a pintar para poder realizar el dibujo. También hablamos del juego del dragón, por ejemplo. Este juego que es importante para integrarse al grupo, para enriquecer estas interacciones, buscar ayuda activamente, aprender a resolver problemas juntos. ¿Por qué hablamos de esas estrategias en trabajos en equipo? Porque la idea es que los niños puedan estar juntos, puedan relacionarse, puedan desarrollar esas habilidades sociales, el respeto, la empatía, la tolerancia, generar estrategias propias, tácticas propias para poder trabajar en equipo, para que ellos se sientan completamente entendidos, comprendidos. Entonces, al realizar esta actividad, definitivamente el niño va a comprender muchos puntos importantes que van relacionados al trabajo en equipo, ¿sí? Chicos, les voy a compartir con ustedes un pequeño videito, ¿sí? Sobre las emociones orientadas al aprendizaje, ¿sí? Estas, emociones, perdón, estas, lecciones de educación emocional, perdón,
nos ayuda a nosotros a poder comprender por qué es tan importante la educación emocional, ¿sí? Les voy a compartir para que ustedes lo puedan ver, lo podamos ver juntos y luego nosotros desarrollaremos este punto tan importante, ¿sí? Vamos a tomar atención, por favor. Es necesario enseñar a los niños desde bien pequeños determinadas lecciones emocionales. Algunas son más fáciles, otras son más difíciles en función de variables que tienen también que ver con el temperamento y el carácter de cada uno, ¿no? Pero la primera lección es poner nombre. Hay que enseñarles a poner nombre a sus emociones. Que desde pequeños, si tienen, por ejemplo, 2 años y tienen un incipiente lenguaje, puedan decir estoy contento, estoy enfadado, o estoy triste, o tengo miedo. Cuando van siendo un poquito más mayores, pueden aprender a nombrar la vergüenza, la envidia, porque identificando sus emociones y dándose cuenta del nivel de intensidad, es más fácil luego poder regular esa emoción. La segunda lección emocional, que para mí es básica para el desarrollo de la personalidad equilibrada en cualquier niño, es que aprendan a quererse, a valorarse. Es decir, que se desarrolle su autoestima, que se den cuenta de que son seres únicos en el universo, con potencialidades y con limitaciones, como cualquiera, que todo no se les da bien, ¿no? A veces, pues las familias me dicen, yo le digo a mi hijo para potenciar la autoestima que es muy bueno en todo. Digo, pues no es verdad y no es adecuado. La autoestima se alimenta desde el realismo. Cuando un niño, una niña tienen una buena autoestima, ya es como que tenemos una tierra fértil donde cualquier cosa que queramos sembrar va a prosperar. La tercera lección, que es tremendamente importante, y que en esto yo creo que tenemos las familias que procurar un poquito más poner el acento, es que tienen que aprender a tolerar la frustración. Y hay que educar a los hijos diciéndoles, mira, en la vida hay algunas cosas que puedes elegir, pero otras no. Si llueve, llueve. Y por más que te enfades, no tiene sentido que te enfades porque va a seguir lloviendo, no depende de ti. Tolerar la frustración significa que hay que aprender a esperar, que hay que ser paciente y darse cuenta que en todo momento no lo tienes ya, lo que tú quieres y de la manera que quieres. Es también prepararles para enfrentarse a ese malestar emocional que conlleva cualquier frustración, porque eso no se lo podemos evitar. Pues si te encuentras una piedra en el camino, tendrás que aprender a saltarla. O sea, lo que no se trata es de blindar a los hijos frente a las dificultades, sino darles herramientas para que sepan enfrentarse a ellas. La cuarta lección emocional que todo niño y niña debe recibir desde bien pequeño es aprender a regular sus emociones, que no significa reprimirlas, significa aprender a expresarlas de forma adecuada, legitimando las emociones, y esto es muy importante. Un padre le puede decir a su hijo, entiendo que te hayas enfadado porque tenías mucha ilusión por ir al campamento y resulta que no se puede realizar el campamento. De acuerdo, o sea, pero estar enfadado por una cosa que tú no puedes cambiar no tiene sentido. Legítimo tu enfado, pero a ver, ¿qué vas a hacer con ese enfado? ¿Vas a seguir enfadado con pensamientos rumiantes todo el día protestando porque no vas a poder ir de campamento? La buena gestión emocional es básica en la convivencia. Entonces, hay estrategias que se pueden enseñar para desarrollar este autocontrol. Pero muy asociada a esta cuarta lección viene la quinta. La quinta es aprender a entrar en calma. Yo creo que una lección básica, más en la sociedad que tenemos tan estresada, tan estresante, y que prima la inmediatez, la velocidad, la rapidez. Parece que si un ordenador va más rápido es mejor, si un coche corre más es mejor. No, los seres humanos tenemos necesidad de calma, necesitamos ritmos y hemos perdido el ritmo. Acción, acción, acción. No, es que imagínate lo que supondría estar comiendo todo el día. Bueno, es que tenemos que comer y luego digerir. En muchos centros educativos ya se han dado cuenta que antes de un examen es muy bueno hacer un ejercicio de relajación, porque la atención se concentra, y también se han dado cuenta que un exceso de estrés o de ansiedad bloquea ante un examen a alumnos brillantes que han podido estudiar muchísimo, pero que luego no les luce, porque el primer síntoma del estrés es el bloqueo de la memoria. Y la sexta, que es muy importante, es aprender a pensar en positivo. Ser optimista, pero realista. No podemos negar la realidad. No se trata de ponernos unas gafas de color de rosa y decir que el mundo va fenomenal, que todo está muy bien y que no hay problemas. No. Pero se trata de ver la botella medio llena. La percepción de las personas que se enfocan en positivo amplía su mirada, les da como más creatividad, más capacidades de reaccionar, de resolver problemas. Una visión optimista hace que te enfoques en la solución, en vez de estar dando vueltas y vueltas y vueltas al problema. La séptima lección
que cualquier niño debe aprender y que para eso también los adultos somos espejos, somos referentes, tienen que aprender a ser empáticos. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo rodeado de personas, somos seres sociales, nuestro cerebro es social, sobrevivimos gracias a los demás, somos felices porque amamos y nos aman, porque interactuamos con los demás. Luego, la empatía te permite ponerte en el lugar del otro, comprenderle, entender sus motivaciones. No significa estar de acuerdo con lo que hace o con lo que piensa o con sus creencias, pero te pones en su piel, ¿no? Hay un proverbio indio que dice: no juzgues a nadie hasta que no hayas andado 1000 millas en sus mocasines. La empatía es la base de la educación en valores, pero además es el elemento fundamental en la prevención de la violencia. Y la última lección no es porque sea ni más ni menos importante, ¿no? Pero es aprender a comunicarnos con los demás de forma asertiva. Hay 3 tipos de comunicación: agresiva, sumisa o pasiva y asertiva. Sería la fórmula equilibrada. La persona agresiva impone su voluntad, ¿no? La persona sumisa es la tipo camaleón. Lo que tú digas, donde tú digas, como tú quieras, porque si una persona se quiere a sí misma, puede expresar sus necesidades, sus deseos, sus opiniones, sin enfrentarse con nadie, ¿no? Y hablar en mensajes: esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo creo, pero respeto que tú pienses, necesites y creas cosas diferentes. Esa es la asertividad. Empodera mucho la asertividad en los niños porque les permite sentirse capaces, sentirse competentes y sentir que su voz cuenta. Yo creo que si en todos los colegios del mundo y en todas las familias se trabajaran estas competencias, la sociedad sería totalmente diferente. Muy bien, chicos. Acabamos de ver un video que nos habla de 8 lecciones de educación emocional. ¿Por qué hablamos de estas 8 lecciones de educación emocional? Evidentemente hemos visto una serie de estrategias, hemos visto una serie de consideraciones, hemos visto una serie de procesos importantes para ayudar en la gestión de emociones. Pero tal como indica en el video, hablamos de un proceso de empatía, ¿verdad? ¿Por qué es importante la empatía, chicos? ¿Qué habíamos dicho de la empatía? Chicos, ¿qué habíamos dicho de la empatía? Habíamos hablado de este proceso, ¿no? Tan importante para entender a los demás. Muy bien, Nilsson. Claro, para poder nosotros ponernos en el lugar de esa persona. Y es algo que hoy en día se ha perdido demasiado, ¿verdad? Por eso que les hablaba de algunos casitos muy particulares, ¿no? De algunos casitos que definitivamente han salido en las noticias, ¿no? Que evidentemente es una pena saber que hoy en día, pues, la empatía ya no la conocen, que se ha dejado de lado la paciencia, la tolerancia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de un tema emocional, de la gestión de emociones, vamos a hablar que evidentemente pueden existir consideraciones, pueden existir estrategias, pero todo esto, ¿sí? No cumple una función específica si primero no conocemos las emociones y si primero no conocemos la importancia de ellas para los niños y evidentemente la incentivación la incentivación de valores, que es algo que nosotros tenemos que siempre tratar de sensibilizar a los papitos para que ellos puedan definitivamente ayudar en este proceso de crianza, en este proceso de desarrollo de los niños, ¿sí? Entonces, recapitulando un poquito lo que hemos visto antes de llegar a las conclusiones, quiero evidentemente agregar a lo que hemos mencionado, ¿sí? Un aspecto importante sobre algunas estrategias que definitivamente nosotros podemos fomentar para la educación inicial. Por ejemplo, sabemos que podemos realizar una serie de actividades, una serie de estrategias, pero estas actividades emocionales deben trabajarse en función a que los niños deben de participar en estas actividades para que los niños puedan integrarse, para que puedan trabajar en equipo, porque debe haber este apoyo emocional también, no solamente de los niños y sus pares, sino también de los adultos, que deben proporcionar este apoyo emocional a los niños cuando lo necesiten. Tal como les decía en el video, la educación emocional y estas estrategias para trabajar las emociones
parten de un realismo. Nosotros tenemos que trabajar en función a lo real, en función a lo que el niño está haciendo y lo que el niño puede realizar. Por ello que nosotros sabemos que para trabajar las emociones hay habilidades que se desarrollan en la educación emocional. Y estas habilidades son las que los niños van a desarrollar si nosotros apropiadamente, ¿no?, les brindamos las herramientas necesarias. Por ejemplo, hay un reconocimiento y expresión de emociones. Cuando nosotros les damos las herramientas necesarias, les explicamos, les guiamos y les orientamos respecto al conocimiento de sus emociones, ¿sí? Los niños aprenden a reconocer, aprenden a expresar sus emociones de manera saludable. También hablamos de una regulación emocional. Cuando nosotros ayudamos a nuestros niños desde el día uno a saber cómo regular, a saber cómo manejar estas emociones, no en su totalidad, porque obviamente en su totalidad no lo van a poder realizar, pero sin embargo los vamos a guiar, los vamos a orientar. Pues los niños aprenden poco a poco a regular sus emociones y a manejar el estrés y la ansiedad. Los niños generan ansiedad. Y claro que sí, chicos, generan ansiedad. Y últimamente la ansiedad es algo que se ha vuelto muy común en el proceso de aprendizaje, en el proceso de desarrollo de los niños. Obviamente algo que nosotros ya hemos mencionado y que tengo que recalcar es la empatía. Los niños tienen que aprender a entender, a respetar los sentimientos y las necesidades de los demás. ¿Y cómo les enseñamos a ser empáticos? Tratando siempre de sensibilizarlos, de hacerlos reflexionar ante una situación que de repente se presente, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos que tomar en cuenta que en general los niños van a aprender a desarrollar estas habilidades sociales, pero los niños van a aprender a interactuar de manera efectiva con sus pares y con los adultos, ¿no? Siempre y cuando nosotros como auxiliares, como docentes, podamos incentivarlos, motivarlos a que ellos puedan desarrollar este proceso, ¿no?, de sus habilidades emocionales. Es por ello que nosotros tenemos que definitivamente un poquito comentar sobre este proceso de conclusión. El desarrollo emocional, chicos, en la educación inicial es básicamente fundamental para el bienestar y el aprendizaje de los niños. Entonces, al momento que nosotros fomentamos estas habilidades emocionales y sociales en los niños, vamos a ayudarlos a que ellos puedan desarrollar una base sólida para su propio desarrollo personal y emocional. Por ello que es importante que nosotros los adultos, tanto los docentes, auxiliares, padres de familia, ¿sí?, trabajen en conjunto con los niños para poder crear un entorno que ayude, que les apoye en el desarrollo emocional y promueva su bienestar emocional que tanto necesitan ellos. Recordemos que definitivamente las emociones tienen funciones importantes. Y estas funciones importantes que tienen van desde la comunicación, porque evidentemente las emociones nos permiten a nosotros comunicarnos con los demás, expresar nuestros sentimientos y nuestras necesidades. Van desde la motivación también, porque las emociones nos pueden motivar a actuar de manera negativa o positiva también, a tomar decisiones negativas o positivas también. Es por ello la importancia de saber orientar estas emociones que sean definitivamente positivas y que obviamente nos ayuden a comprender que ciertas emociones negativas pueden tener beneficios como también pueden tener desventajas. Obviamente otras funciones que también cumplen las emociones es la regulación. Las emociones nos ayudan a regular nuestro comportamiento, a responder ante las diferentes situaciones que se nos presentan. Y obviamente hay un enfoque muy importante que va orientado al aprendizaje. Sabemos muy bien que las emociones influyen en el aprendizaje y el desarrollo del niño. Ustedes me dirán,
Miss, pero ¿por qué influye? Recordemos una cosa, chicos, que si un niño está estresado, está triste, está nervioso, el niño no podrá estudiar. Hay un bloqueo total de las paredes cerebrales orientadas a la atención, a la memoria, a la reflexión. Es por ello que nosotros ahondamos mucho de que las emociones tienen un conducto muy cercano y muy específico con el proceso de aprendizaje del niño. Vamos a continuar, chicos. Y vamos a tomar algunos puntos claves que definitivamente van a ser muy importantes para este proceso de la educación inicial. Cuando yo hablo de puntos claves para tomar en cuenta, es que nosotros vamos a potenciar prácticamente lo que vemos. Por ejemplo, si yo digo, te observo porque quiero entenderte, yo tengo que tomar en cuenta que el punto de partida para construir un vínculo entre docentes, auxiliares y alumnos es conocer el nombre de cada niño, conocer su familia, sus condiciones de vida, así como también observar su comportamiento y la forma en que se expresan para poder aprender un poquito sobre ellos. Conocer a un niño, como dijo Barry Barcenton, es observar. Y como dijo Albert Einstein, si quieres conocer a una persona, no la escuches, sino observa cómo se comporta. Es por ello que el punto base para poder observar a un niño, ¿no? Es conocerlo, entenderlo. Y para ello nosotros lo observamos de manera constante. También hablamos de un proceso orientado a te entiendo y te acompaño con respeto. A partir de las observaciones que nosotros realizamos de manera respetuosas, sensibles y empáticas, y sin prejuicios, nosotros podemos comprender a fondo a cada niño. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué situaciones les asustan? ¿Qué les hace sentir seguros? ¿Cómo suelen venir a clases todas las mañanas? ¿Qué niños están relacionados o tienen los mismos intereses? ¿Y qué relaciones familiares son más importantes para ellos? Esto nos permite a nosotros entender al niño y acompañarlo con respeto en su proceso de desarrollo. También hablamos de un proceso de te acepto incondicionalmente, un elemento esencial de la seguridad y la confianza en sí mismos de los niños y niñas es la conciencia y el sentimiento de que son aceptados incondicionalmente por quienes los rodean. Para hacer esto, es una buena idea practicar la observación sin prejuicios. Evidentemente, la mente humana tiende a juzgar lo que observa, y aprender a observar el mundo sin juzgar requiere de una práctica constante, chicos. Entonces, aceptar a nuestros niños de manera incondicional significa que voy a aceptar su comportamiento sin juzgar, tratando de comprender qué hay más allá del comportamiento. Recordemos, observar para poder entender qué es lo que hay más allá de ese comportamiento. Y por último, manifiesto y menciono, ¿no? Te aprecio y te lo digo. El aprecio de los niños se puede demostrar fomentando su comportamiento, iniciativa y experimentación. Una forma de expresar esto es decir gracias, describir lo que hemos notado sobre ellos, hacerles sentir que nosotros lo notamos y definitivamente lo aprobamos. Y también podemos mostrarles que nosotros confiamos en ellos cuando intentan hacer algo por su cuenta, que realmente ellos puedan creer que pueden hacer esta actividad. Nosotros tenemos que darle a nuestros niños esta capacidad de seguridad para que ellos se sientan capaces de realizar alguna acción, dependiendo, claro, de la actividad o de la acción. Así que, evidentemente, decirles gracias, por favor, es algo muy importante para ellos. Aprendamos a validar, a proteger, a respetar a cada uno de nuestros niños para que sean los adultos del mañana que definitivamente puedan incentivar un respeto a nuestra ciudadanía y a nuestra sociedad. Recordemos que nuestros niños es el futuro, son el futuro del país, son el futuro de la ciudadanía, de la sociedad. Hay que tratarlos con respeto, con cuidado, hay que protegerlos, validarlos, ayudarlos a entenderlos. Son pequeños y todavía están en este proceso de formación tan importante que es la primera infancia. Así que chicos, conmigo ha sido hasta este momento. Ya nos estaremos viendo mañana en nuestra última clase. Muchas gracias, chicos.